Hola a todos. Empieza el 2026 y empieza con Fitur, como no podía ser de otra forma, la fiesta del turismo español. Este año a todas las tecnológicas nos han ubicado en un nuevo pabellón, el pabellón número 12, también conocido como el pabellón del conocimiento. Y es por eso que en honor a el nombre de este pabellón hemos decidido crear pequeñas píldoras de conocimiento con clientes, pero también con partners, para hablar de los retos y de las oportunidades del año que ahora empieza. Así que no lo dudéis, quedaros con nosotros. Tenemos mucho contenido que compartir. Hoy me siento con Teresa de Hotel Kit y Teresa, lo que nos interesa saber es, desde un punto de vista de una tecnológica, ¿cuáles son los retos que prevéis para los hoteleros en 2026? Pues creemos que son 3 retos. El primero es la retención de talento, porque pensamos que la gente no se va solo por los salarios, sino también si trabajan en un sitio donde hay desorden. Total. También pensamos mucho en la inteligencia artificial, aplicarla de una manera inteligente, también no aplicarla por aplicarla. Total, que sea un componente, un añadido a la inteligencia humana, ¿no? Es decir, una ayuda, un facilitador. Eso es. Pensamos que para aplicar la inteligencia artificial, la meta tiene que ser precisamente que los trabajadores no sean sustituidos por la inteligencia artificial, sino que los trabajadores dejen de hacer cosas como robots. Total. Sí, el trabajo repetitivo del que siempre hablamos, no incluirlo como una capa de ayuda que facilite el trabajo más que suprima una parte. Y luego el tercer reto, desde nuestro punto de vista, es una expansión ordenada, que tenga una estructura, porque sin una estructura hay muchísimo desorden. Y luego conseguir que este personal se quede, porque si no tienes estructura, la operación se desmorona. Si tienes estructura y no la acompañas con una tecnología, vas muy lento. Y además, si no retienes el talento, si no tienes personas, no tienes hospitalidad. Eso es cierto, al final somos, siempre lo digo, ¿no? Somos un sector donde están personas al servicio de personas. Y yo creo que los puntos que tú tocas es cierto que el talento, la retención del talento y al final porque ese equipo es el que sabe trabajar con todas las herramientas con las que tienes, es un tema importante y me imagino que se abordará este año porque venimos, ¿no? Son años que ya venimos acumulando este tema, se habla de inteligencia artificial, del impacto en el lugar de trabajo, pero también del talento, ¿no? De ese talento que puede hacer magia, por decirlo de alguna forma, con la inteligencia artificial. Esta mañana ha dicho un hotelero de una cadena bastante conocida que expandir es fácil. Lo que pasa que a veces mueren de éxito. Es cierto. Porque la expansión no está organizada. A la hora de abrir nuevos hoteles no tienen una estructura, no comparten ese conocimiento, esos procedimientos. No hay tiempo para formar a los trabajadores. Queremos retener talento. Primero tenemos que encontrar el talento y luego hacer que se queden, darles las herramientas apropiadas, la formación apropiada, que no tengan que depender de la persona que lo sabe todo. Totalmente. Sino que esté al alcance. Para eso puede ayudar mucho la IA. Y de herramientas, vosotros de herramientas y de comunicación y de que las cosas no se queden en un post-it, vosotros sabéis bastante. Sí, y de hoteles también. Y de hoteles también. Pues nada, muchísimas gracias Teresa por aportar tu granito de arena y seguimos, veremos qué nos depara este año. Muy bien. Que recién empieza. Muchas gracias. Gracias. Cuento ahora mismo con Patrick Torrent. Hola Patrick, ¿qué tal? ¿Qué tal? Patrick es el director adjunto de la Agencia Catalana del Turismo y con Patrick vamos a hablar de cuáles son los retos, en este caso, para los destinos en este año que recién empiezan. ¿Qué nos puedes contar, Patrick? Pues precisamente este 2026 es el año en que arrancamos nuestra nueva estrategia de marketing. Como destino, la Agencia Catalana de Turismo presentó el pasado mes de julio la estrategia Más Cataluña Mejor Turismo, que es una estrategia que nos orienta a hacer la transición del volumen al valor. Cataluña es uno de los 3 primeros destinos turísticos europeos, junto con París, Île-de-France y con Canarias, a nivel de recepción de turismo internacional. Bien, eso para nosotros, pues evidentemente, es el resultado de muchos años de trabajo, pero ahora estamos en la disyuntiva de que nuestro planteamiento ya no es crecer más, sino transformar hacia mejor el turismo. Por esto este concepto de más para mejor. Más Cataluña para mejor turismo, con lo cual un turismo más identitario, con mayor capacidad de singularización, con mayor capacidad de proyección de lo que realmente podemos ofrecer diferencial a los destinos de la competencia y en especial un marketing más consciente para dar respuesta a eso. Para dar recorrido a esta estrategia tenemos 6 vectores que nos tienen que permitir alcanzar 8 objetivos. En los anteriores planes de marketing nuestros objetivos eran solamente 4, los llamamos las 4 Ds: desestacionalización, desconcentración, diversificación y distribución de la riqueza.
añadimos 4 más, no porque sean nuevos, sino porque en el pasado seguramente los obviamos. El quinto objetivo que para nosotros es clave es el objetivo del residente, la armonía residente-visitante. Ahora está en el centro, es una nueva audiencia que en el pasado nunca habíamos considerado y que ahora para nosotros es fundamental. El sexto objetivo es la sostenibilidad. Estamos desarrollando un plan de acción climática para conseguir que efectivamente el turismo, la actividad de la economía visitante pueda formar parte de la solución y no del problema, del reto climático que tenemos como sociedad, como comunidad en general. El séptimo es la fidelización. No conseguiremos ninguno de los previos 6 objetivos sin conseguir que nuestros visitantes repitan. Es decir, los que vienen por primera vez difícilmente los desconcentraremos, los desestacionalizaremos, los diversificaremos. Necesitamos, por tanto, que vengan en más de una ocasión, que establezcan un vínculo más allá del logístico con el destino, un vínculo emocional incluso con el destino. Y el último, no menor, es el de la marca. Queremos superar los límites turísticos de la marca. La marca hasta ahora se ha identificado con los valores que como destinos proyectamos. El destino pues proyecta un valor de clima, de paisaje, gastronomía, cultura, pero creemos que es mucho más beneficioso incorporar los valores vinculados a la industria, al deporte, al conocimiento, a la investigación, al comercio, a todo lo que supone todo el tejido económico y de actividad social que tenemos en destino. Para nosotros esta es la clave de transformación también de una marca turística en una marca país, en una marca transversal, en una marca que apoye toda nuestra actividad y que se nutra de valores que la hacen competitiva para muchos otros ámbitos de la economía visitante. Y aparte una marca muy consolidada, quiero decir, porque... Muy consolidada, pero en ocasiones excesivamente, digamos, orientada hacia un ámbito que nos limita. Cuando queremos captar eventos tecnológicos, por ejemplo, bueno, pues es cierto que el concepto de la innovación y todo lo que somos como territorio a nivel de innovación y captación también de startups y de proyectos de emprendeduría vinculados a la tecnología, eso se escapa de la marca turística. La gente no lo relaciona con este logotipo que estamos proyectando en el mundo. Pero es parte del trabajo que tenéis por delante. Ahí tenemos una labor que hacer. Pues nada, un reto absolutamente maravilloso, un gran desafío y muy interesante este reposicionamiento que nos comentas. Y necesitamos hacerlo con un cambio radical en nuestra estrategia de marketing. 6 vectores de transformación. El primero orientado a demanda. Orientado a demanda porque vamos a captar una demanda consciente, no vamos a captar volumen, vamos a captar valor, vamos a captar este perfil de consumidor, de visitante, que puede realmente dar respuesta a estos 8 objetivos que hemos planteado. Si queremos captar demanda consciente, debemos ofrecerle oferta consciente, producto consciente, experiencia consciente a través de empresas conscientes. Este es el segundo vector, el vector de la oferta. Trabajar codo a codo con la oferta para transformar también su propuesta de valor. El tercero es el de marca, ya lo he comentado. Trabajar con todos los sectores que puedan incorporar la marca como elemento diferenciador y singularizador. Otros países lo han hecho antes y realmente han obtenido muy buen rendimiento de esta marca transversal. Ahí tenemos que estar también nosotros. El cuarto es el vector residente. Vamos a trabajar una estrategia específica para trabajar residente, para trabajar reputación, para trabajar también la capacidad de generar armonía entre la comunidad del visitante y la comunidad del residente. Queremos considerar al visitante como un residente temporal, con derechos y obligaciones, que conviva y se integre en la comunidad local para construir y no para ser espectador de. Y el vector final, no menos relevante, es el de la innovación. Ninguno de los previos factores que he comentado es posible. Me he olvidado el de la sostenibilidad, el plan de acción climática que comentaba. Y el último, la innovación. La innovación a través de la transformación e integración de la inteligencia artificial, de la aplicación de tecnología de blockchain para desarrollar propuestas de valor dentro del negocio turístico, es el elemento que nos tiene que ayudar a galvanizar la transformación a través de los 5 factores previos. Claro, es decir, la tecnología como un vector que os va a ayudar, como un facilitador. Absolutamente. Es la palanca imprescindible de transformación. Para eso estamos pensando en desarrollar una super app en la que apliquemos inteligencia artificial, pero en particular también tecnología blockchain, para crear lo que llamamos nosotros tokens de gratitud. Que este comportamiento consciente pueda ser premiado, gratificado, con un elemento que después se puede ser utilizado para mejorar la experiencia y ampliar la experiencia turística del cliente. Interesantísimo, la verdad. Qué gran desafío tenéis por delante, qué reto tan bonito. Impresionante. De seguir mejorando y de seguir reposicionando un destino maduro y un destino con una presencia global muy reconocido. Nos exige transformación profunda de la entidad. También como Agencia Catalana de Turismo debemos pasar de ser especialistas en organización de eventos, por ejemplo, para pasar
a ser gestores de canales y gestores de contenidos. Ahí es donde realmente tenemos la gran labor a desarrollar y estamos en un proceso también de capacitación y de acompañamiento de nuestros equipos para poder hacer esta transformación y coronarla con éxito. Absolutamente, y entender la reputación del destino, ¿no? Que tú comentabas antes, que al final la comprensión de esos datos os van a permitir ver qué ajustes tenéis que hacer, ¿no? En este camino que emprendéis. Bueno, año nuevo se continúa, pero bueno, con energías renovadas y con un plan diferente, ¿no? Como decías tú, de más valor para un destino que la verdad es tremendamente resiliente y aparte que tiene muchísimo que ofrecer. No queremos perder liderazgo, lo que queremos es reforzar el liderazgo y que el liderazgo no se base solamente en números, no se base solamente en volumen, sino se base fundamentalmente en valor. Sí, dicen que lo difícil no es llegar sino mantenerse, ¿no? Con lo cual imagino que ahí es donde os reinventáis cada día. Sí. Pues muchísimas gracias, Patrick, por este ratito y por compartir de una forma tan clara y tan transparente cuáles son los retos a los que un destino se enfrenta y poder bajarlo a tierra con ejemplos tan claros. Muchas gracias. Y hoy tengo aquí a Sergio Escudero de Amadeus, es director de ventas para Amadeus, que nos va a hablar de cuáles son los retos, ¿no?, que se presentan en este año nuevo para el hotelero. ¿Qué nos puedes contar, Sergio? Pues mira, para mí el principal reto no puede estar relacionado con otra cosa que con la inteligencia artificial, ¿no? Después de todo el hype y el boom que llevamos arrastrando desde hace un tiempo. Y para mí el reto con la IA está en usarla con sentido, con propósito, ¿no? En conseguir que la IA nos ayude a tener eficiencia, a conseguir eficiencias, a hacer que los procesos sean un poquito más sencillos y al final que la IA ayude al hotelero, no que le sustituya, ¿no? Lo que intentamos es que libere a los equipos de tiempo para poder cuidar al huésped, que es lo importante, ¿no? Claro. Entonces, nosotros en Amadeus lo que ya estamos haciendo, por ejemplo, para ayudar a los hoteleros es pues ayudarles a captar mejor la demanda y de forma más ágil, tanto a nivel de marketing digital como, por ejemplo, a la hora de analizar la performance o la demanda por segmentos, canales, etcétera, pues en vez de pasar horas buceando en informes, herramientas, etcétera, pues lo ponemos a disposición a golpe de clic, como suele decir, ¿no? Y claro, con forma y con posibilidad de hacerlo con lenguaje conversacional, etcétera, ¿no? Entonces disminuye muchísimo el tiempo y les da mucha agilidad, mucha rapidez. Al final el tiempo es lo más caro que tenemos, ¿no? Correcto. Porque no lo podemos comprar de ninguna manera. Y ahí es donde la IA realmente nos puede ayudar, ¿no? Les estamos ayudando también a responder de forma mucho más rápida a las RFPs de eventos y grupos, cosa que tiene un impacto tremendo en la conversión, ¿no? Cuanto más rápido respondas, más posibilidades tienes de llevarte el negocio. Entonces, bueno, al final no se trata, como nosotros decimos, de tener más tecnología, sino de tener tecnología trabajando para las personas, ¿no? Que nos ayude a conseguir esas eficiencias. Y bueno, conseguir ese equilibrio perfecto que nosotros le llamamos, ¿no?, de eficiencia con un trato humano. Sí, absolutamente. Estoy muy de acuerdo. El tema no es tema de incluir tecnología, porque la tecnología en sí te va a generar ruido, trabajo y tiempo de implementación, sino hacer que sea un facilitador en tu día a día. Correcto. Pues... Y ese sería lo más destacable para este año, que viene con Pues perfecto, con no me parece poco para nada. No, Al final, como tú decías, llevamos mucho tiempo hablando de inteligencia artificial, es hora de aterrizarlo, de concretar y de que al final pues, nos pueda ayudar y sea un aliado y sea un facilitador. Pues nada, muchísimas gracias, me parece un input tremendamente interesante y veremos hacia final de año qué es en lo que se ha concretado y de qué se puede hablar. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Nada, muchas gracias a ti por venir, Sergio. Así que comenzamos con César Pérez de Vinci. Hola César, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal el segundo día de Fitur? Bien, ya ¿Bien? Más centrado. El primero es un poco loco. Sí, suele pasar. Pues lo que te habíamos invitado era para que nos compartieras un poco cuáles ves los retos y las oportunidades para Vinci en el año que recién empieza. Pues muchos. La verdad que tenemos muchos proyectos, luego veremos los que sacamos adelante, pero no es un roadmap como el que tiene Sigi para el 2026, que no sé cómo lo vais a sacar, pero el nuestro es también ambicioso. Ahora estamos centrados sobre todo en unos temas de integración de herramientas. ¿Vale? Para poder conseguir un dato único. Estamos trabajando ahora mismo con la integración del CRM, el CDP y todas las herramientas que tenemos, y luego en varios proyectos sobre todo con inteligencia artificial, ¿vale? La palabra del año pasado, la palabra del año pasado sigue todavía, ¿no? seguirá mucho tiempo, pero la idea es un poco que consigamos unificar datos y depurar datos y tener ya
el volumen de datos que tenemos ahora, que es un poco abrumador, que le podamos sacar realmente todo el rédito que nos puede dar. Entonces ahora mismo casi todos los proyectos en el área mía, luego hay otros proyectos con IA en otros departamentos, pero en el área de calidad y sostenibilidad estamos muy centrados en esa ayuda de la herramienta para poder hacer proyecciones, para poder extractar datos más personalizados y, bueno, y con esto mejorar todos los servicios, nuestros productos, etcétera. Y la oferta al final que hacéis al cliente, ¿no? Y la oferta, al final vamos en la línea de hace ya muchos años, con muchas cadenas, de personalizar cada vez más, y es verdad que ahora toda esta cantidad de datos que tenemos te permite personalizar las estancias y el trato al cliente de una manera que a veces incluso asusta, ¿no? Y dices, "Buah". Totalmente. Entonces, bueno, hay que tener cuidado y mantener esa línea delgadita que hay de privacidad de todos, pero te permite, pues eso, hacer un traje a medida para cada uno de los clientes. Sí, de hecho en el primer podcast del año uno de los puntos de los que hablábamos con Javier Campo de Amadeus era que estamos en un momento en el que la tecnología permite trabajar hacia esa personalización tan soñada de tantos años Sí. y claro, ahora mismo lo que hay que hacer es limpieza en el dato, ¿no? Sí. Filtrar y bueno, luego poder trabajar en Sí, qué es lo sí, que sí. ofrecemos en ese traje a medida. Así Sí. que muchísimas gracias César por tu A colaboración vosotros por la y invitación. esperemos que no es pequeño el desafío que tenéis. No, bueno, es una carrera de fondo también, ¿eh? No se Totalmente. trata de sacarlo en este año, esto es un trabajo ya de aquí en adelante, porque esto será un modo de trabajo ya habitual, o sea que muy bien, Pues nada, para sentar las bases fuertes para el futuro. estupendo. Así que nada, muchísimas gracias A y que tengas vosotros. un feliz día, un feliz segundo día de Fitur. Igualmente. Gracias. La pregunta es la misma, así que Xavi, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué piensas tú? ¿Cuáles son los principales retos y desafíos a los que se enfrenta el sector hotelero, desde un punto de vista obviamente del proveedor El proveedor. tecnológico, en el año que recién empieza? Pues es una buena pregunta y sobre todo para nosotros Fitur como sirve para entender un poco cuáles son las demandas y las necesidades que hay dentro de este año y nos encontramos como un mix de temáticas un tanto peculiares. Los retos principales yo diría que están muy focalizados en inteligencia de negocio, o sea, ahora mismo sí que llevan unos periodos de mucha apuesta por la transformación digital en general en todos los ámbitos. Bastante potente y ahora están en el punto en el que tienen que filtrar y entender los datos que le están suministrando todas y cada una de estas herramientas. Luego nos encontramos un segundo reto encima de la mesa, que es qué papel va a jugar todas las nuevas tecnologías emergentes en la realidad dentro del día a día de los hoteles. Se habla mucho de inteligencia artificial, se habla mucho de automatización, pero al final no dejan de ser herramientas en las que es complicado ver de qué manera lo aterrizan ellos por Cómo su se baja a lado tierra, ¿no? y luego paralelamente cómo los partners vamos acompañando a ellos a su estrategia para seguir haciendo más eficiente el negocio. Y luego diría la tercera pata principal en la que también estamos viendo mucha demanda o petición de información va más centrado en integraciones. Es decir, Vale. ahora uno de los handicaps que se están encontrando y las problemáticas que se están encontrando es que la aparición de tanta tecnología hace que no haya una integración estándar, entonces sí que hablando de automatización y de garantizar que la información viaje de manera correcta entre plataformas, se están dando cuenta de que hay muchas tecnologías que no están bien preparadas a nivel de integraciones para garantizar que la estrategia digital que han ejecutado durante los últimos años esté Ocurre sin interrupciones, ¿no? Sin ningún tipo de problema y más ahora cuando el dato necesitas que vaya Sí, de un bidireccional, sitio a ¿no? otro. Correcto. Pues nada, nos quedamos con el dato, con el aterrizaje de las nuevas tecnologías y después con las integraciones, que al final es cierto que juntos seremos más fuertes, pero claro, hay que ver cómo lo vamos hablamos juntando. entre unos y otros. Pues nada, muchísimas gracias A ti, Xavi por tu Florencia. aportación y seguimos con el próximo. Gracias por escucharnos. Y en esta ocasión me siento con Pablo Torres de Torres Consulting y con Pablo vamos a hablar de la pregunta del millón. ¿Cuáles son los desafíos en hotelería para el año que ahora empieza? Pues yo creo que el principal es el hecho de que la mayoría de los turistas están buscando experiencias. Después de la pandemia ha habido una ansia por viajar, que ahora está frenándose un poco, y lo que ha pasado esa ansia de viajar donde sea, como sea, está pasando más centrándose la gente en la experiencia, no solo en alojarme donde sea, sino el qué me aporta esas vacaciones. El lujo no es solo un hotel muy caro, un restaurante muy caro, es algo que no puedo tener el día a día. Y puede ser algo cercano, pero hay que saber desde el punto de vista hotelero cómo proveer esa experiencia al cliente, sea dentro del hotel o fuera, para que realmente disfrute y optimice ese día o esa semana que tiene de vacaciones.
Totalmente, porque al final lo más caro que tenemos es el tiempo, ¿no? Exacto, entonces la gente hay que tener en cuenta que a lo mejor está ahorrando 6 meses, un año para esas vacaciones. Quiere que las 24 horas de esos 7 días sean magníficas. Entonces, si no lo puedes proveer tú como hotelero, busca experiencias que estén cercanas, pero asegúrate de que cada minuto del cliente es una experiencia que puedan recordar. Totalmente, es un punto súper interesante porque aparte ha habido grandes proveedores de servicio como Amadeus y SiteMinder que en el cierre del año pasado han hablado justo de las experiencias como punto diferenciador para los hoteles, bien sea a la hora de la reserva directa o bien sea a la hora, como tú dices, de posicionamiento de mercado, venta, marketing, es un punto tremendamente interesante. Pues nada, gracias, nos quedamos con el punto de las experiencias y veremos cuánto se habla de experiencias en el 2026. Muchas gracias. Y Patricia, la pregunta del año, al menos para empezarlo. La gran pregunta es, vosotros trabajáis como sois un proveedor tecnológico, en este caso un RMS. Correcto. Y desde vuestro punto de vista, ¿cuáles son los retos principales para el hotelero en el año que ahora empieza? Pues mira, me voy a repetir y me imagino que esto lo habréis oído de todos los partners tecnológicos, pero la integración un poco de la inteligencia artificial en los procesos, ¿no? Y desde el punto de vista de un sistema de revenue management, pues un poco siempre decimos, es que nosotros llevamos trabajando con inteligencia artificial mucho tiempo, lo que pasa que no se le daba tanto bombo y... O no era generativa, ¿no? No era generativa, efectivamente. Entonces yo creo que uno de los retos principales para un hotelero hoy es, primero, entender cómo integrar esa inteligencia artificial, pero bueno, primero hay que integrar toda la tecnología que tiene, ¿no? Que esto sigue siendo uno de los principales obstáculos para que un hotelero pueda sacarle el rendimiento máximo a la tecnología que tiene, ¿no? El integrar el PMS, el CRS, el CRM, el RMS, que parecen todas siglas de locos, pero al final tiene que ser una tecnología integrada. Y una vez que tengas eso y que tengas realmente el acceso al dato a través de una única fuente, ¿cómo puedes utilizar la inteligencia artificial a nivel generativo, como dices tú, para hacerte la vida más fácil, ¿vale? Entonces yo creo que estamos en un año de transición donde todo el mundo estamos intentando ver cómo integrarla desde un punto de vista tecnológico. Nosotros estamos desarrollando una plataforma que la integra 100% para hacerle la vida, sobre todo, más fácil al Revenue Manager. Entonces yo creo que por ahí, o sea, tema de integración, tema de automatización de procesos, que sigue siendo un reto, porque hemos todavía mejorado, pero se hay va mucho mejorando, camino que hacer. pero la curva es larga todavía. Hay mucho camino que hacer, mucha oportunidad de crecimiento ahí, de ahorro de tiempo. Y el tema de integración de la inteligencia artificial. Sí, la verdad que lo hemos escuchado Ya en me varias imagino, ocasiones, lo de la inteligencia artificial. Poco innovadores. No, pero yo creo que es importante porque al final salimos del año pasado con una pequeña fatiga de la inteligencia artificial de dónde la coloco yo para que me ayude más allá de pequeñas tareas. Y yo creo que sí, tiene que ser un año de bajarlo a tierra y de poder estabilizar y entender cómo beneficiarnos, ¿no? Exactamente, de ya empezar a ponerlo en práctica y ya ir un poco más a ser un poco más concretos, ¿no? Total, yo creo que es la concreción y lo que dices tú, la integración, que al final, aunque hemos mejorado mucho, el camino siempre está por recorrer y la importancia del dato. Así que, bueno, muchísimas gracias por aportar tu píldora de conocimiento. De nada, un placer, gracias por invitarnos. Y nada, y a todos nuestros oyentes esperamos que os haya resultado muy interesante todo el feedback que han compartido los proveedores y clientes, en este caso de Shiji Group. Hoy contamos con la presencia de Lucía Martínez, que es la Chief Information Officer de AR Hotels and Resorts. Y Lucía, cuéntanos, vosotros desde la cadena, ¿cuáles son los principales retos que afrontáis para este año que ahora empieza? Bueno, para nosotros el 2026 va a ser un año bastante especial porque hemos iniciado un proceso de expansión bastante importante en el que no solo vamos a triplicar el volumen de camas que tenemos actualmente, sino que además nos vamos a expandir a otras áreas geográficas como son Canarias, Valencia, las Islas Baleares y la zona de Elche. Y además nos vamos también, nosotros somos una cadena tradicionalmente vacacional, vamos a empezar a operar también la parte más urbana. Entonces, nuestro reto es enfocarnos con esta expansión, que además es un proyecto muy ilusionante para todos los que estamos en AR Hotels, y luego esto tenemos que compaginarlo con cómo hago esta expansión de la manera más eficiente posible, porque ahora nuestro objetivo es ser escalables. Entonces, que toda la tecnología y que todo el ecosistema tecnológico que vayamos adoptando para conseguir esta expansión lo más rápidamente posible mantenga pues esta política que nosotros tenemos de unificación de sistemas abiertos que se hablen entre sí, toda la información volcada en un data lake para poder tener toda la información y todo el dato organizado y limpio, accesible, ¿no? Imagino. Bien orquestado, limpio, porque al final es la base de cualquier herramienta de dashboards, de inteligencia artificial, etcétera. Nosotros tenemos un proyecto de un agente de inteligencia artificial
para cubrir las necesidades del cliente en toda la experiencia del usuario. Y llevamos bastante tiempo trabajando en esta organización y gobierno del dato, y es un mantra que seguimos muy a rajatabla. Sobre todo es una directriz que tengo muy clara desde el departamento de la integración de los datos no puede eliminarse por acelerar un proceso de implantación. No, absolutamente, porque al final es lo más importante que tienes que proteger, ¿no? Cuando hayas trabajado en protocolos y en un proceso de gobernanza del dato, al final cuando tienes una expansión así de importante y significativa, es muy importante la consolidación, es decir, lo vamos a hacer bien, habrá un momento siempre, ¿no?, de un poco de las aperturas, que ya sabemos todos que son un momento maravilloso, pero un momento de crítico y desafío, pero es muy importante para llegar a esta expansión con unas bases bien sentadas, bien asentadas, ¿no?, y fuertes que te permitan poder crecer y sobre desarrollarte. todo que no tendamos a facilitar las cosas deshaciendo todo el trabajo que camino llevamos andado. hecho. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, pero sobre todo muchísima suerte en este nuevo año tan importante para vosotros como cadena. Un placer para mí estar con vosotros, gracias. Y en esta ocasión me siento con Bruno Ale. Bruno es partner en Cushman & Wakefield, ¿lo he dicho correcto? Perfecto. Y Bruno es un experto en todo lo que es área de inversiones hoteleras. Así que, Bruno, ¿qué nos puedes contar? Es un nuevo año, siempre empezamos con nuevos propósitos, si bien arrastramos viejas, puntos, ¿no?, por resolver o viejos proyectos, pero ¿qué nos puedes hablar tú sobre desafíos en hotelería en el 2026? Bien, si quieres que lo miremos desde el punto de vista y la perspectiva de inversión en el sector, hemos cerrado, para ver el futuro también tenemos que hablar un poco del pasado, ¿no? En el 24, se cerraron unos 3.000 millones de euros en transacción hotelera. Este año hemos cerrado 4.200 millones, con lo cual ha habido un incremento superior al 30%. Esto nos posiciona realmente en el podio de la inversión hotelera, al menos en Europa, junto con Inglaterra. Estamos en una primera y segunda posición. Sur de Europa es realmente el destino donde los grandes inversores, fondos institucionales, family office, están realmente comprando activos. ¿Qué pasa? Que es muy complicado encontrar activos en venta a un precio razonable. Y cada vez menos, imagino. Cada vez menos, porque post-pandemia sí hubieron activos que se compraron, se han reposicionado y algunos se están vendiendo, pero ya no como lo que llamamos value add, sino como producto mucho más core, que es una rentabilidad del 4,5%, del 5%, del 6%, muy estabilizada. Y esto es lo que estamos encontrando ahora en el mercado de inversión. Y es cierto que ha entrado en los últimos 2 años un player que antes no compraba hoteles, porque lo había pasado muy mal en pandemia, que es las propias cadenas hoteleras. Entonces, ya los fondos tienen que jugar en un mismo plano con las cadenas hoteleras, con los high net worth individuals y con los family office. Y las cadenas hoteleras tienen una visión mucho más largoplacista, compran los activos para mantenerlos muchos más años y al final no tienen que buscar un operador porque lo gestionan ellos mismos, con lo cual la rentabilidad pueden jugar con estos ratios a una manera muy favorable. Y imagino que también, disculpa que te interrumpa, vienen de unos años muy buenos, Esta ¿no?, es la clave, Florencia, porque han hecho mucha caja y esta caja han podido pagar todo lo que tenían de deuda y están muy sanos para comprar hoteles. Entonces, para nosotros, como Cushman & Wakefield y perfil de asesoramiento en transacción y en consultoría, las cadenas hoteleras son muy importantes para nosotros. Perspectivas 26. Bien, yo creo que cambia un poco el perfil del comprador. Ya no es un comprador que busca hoteles value add, como decíamos, porque ya no hay tanto en el mercado, sino es un comprador que compra hoteles ya funcionando, con o sin operador, con lo cual las cadenas hoteleras seguirán siendo el perfil comprador de hoteles, pero también familias que quieran un trofeo, que quieran tener un hotel en Madrid, en Barcelona, en Palma, en la Costa del Sol o en Canarias y que se sientan muy cómodos con ese activo y que tengan una cadena hotelera que les vaya pagando un alquiler o que estén en un contrato de management. ¿Superaremos los 4.200 millones, los 4.2 billions que hemos hecho este año? Veremos. Dependerá mucho de si hay alguna cartera de hoteles que se ponga en el mercado y a la venta. Hoy por hoy te puedo decir que hay 3-4 carteras que en este 26 están en un tiempo de descuento para la venta, que fueron inversiones de hace 7-8 años por parte de fondos de inversión. Y si salen al mercado estas carteras, pues posiblemente estemos en estos 4.000
o 4.500. Pero es muy, muy arriesgado en enero decir que cerraremos en el final del año 2026. Pero para concluir, decirte que es un mercado que está muy sano, que es un mercado con gran volumen de actividad económica en el sector hotelero, muy bien acompañada de los datos del sector de ocupación, de precio medio, que España sigue tirando para adelante, que la perspectiva de crecimiento, no sé si llegar a los 100 millones de turistas es bueno o es malo, pero lo que sí España todavía tiene posibilidad de crecer en cuanto a demanda con la desestacionalización, poder trabajar en noviembre, en diciembre, en enero, es una cosa que, gracias o no por el cambio climático, estamos viendo destinos que están funcionando ya muchos más meses. Se ha abierto todo en la costa del norte de España, Galicia, que tú conoces muy bien. Sí. También es un destino a partir de Semana Santa, mayo, con junio, julio, tirón. que tira muy bien, con lo cual creo que España va a seguir creciendo en demanda. Solo un dato, el 95% de estos 90 millones de turistas que han llegado van a 4 comunidades autónomas. El resto todavía tiene potencial de crecimiento, con lo cual vemos un 26 muy positivo, tanto en la operativa y en la gestión hotelera, como en la inversión. Gracias, Bruno, por tu aportación, porque es difícil a veces encontrar esta versión de la inversión. Hemos hablado mucho con tecnológica, hemos hablado mucho con hotelero, pero salir a este lado de la inversión, que aparte en España en los últimos años, y tú lo sabes, ha estado tremendamente en alta y ha habido pues muchos nuevos foros donde vosotros habéis podido compartir, ¿no? Todo vuestro conocimiento, las previsiones y poder hablar de este tema a un gran público, creo que es tremendamente interesante. Y bueno, te invitaré a un podcast un poquito más adelante en el año para que nos expliques un poco cómo va el 2026 y si la idea optimista, ¿no? de enero y en Fitur se mantiene un poco más cuando ya hayamos avanzado los meses. Muchas gracias y con ganas de participar. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias a ti. Que hoy nos sentamos con Carlos de Mabrián para hablar de cuáles son los desafíos, en este caso de la industria, si bien en destinos, en hoteles. Te dejo a ti que juegues un poco con el sombrero que prefieras. ¿Qué desafíos hay en el 2026? Bueno, ante todo, gracias por invitarnos, un gusto estar aquí en Fitur y con vosotros. Desde nuestro punto de vista, el gran desafío, tanto para destinos como a las empresas turísticas, hoteleras o no hoteleras, es poder amoldarse a un entorno tan cambiante. Es decir, estamos viendo una situación geopolítica que va prácticamente por días, no incluso por semanas, con cambios que están afectando mucho a la demanda espontánea, y lo estamos viendo con datos de cómo evoluciona la demanda a nivel global para viajar. Sabemos que la demanda es muy fuerte, sigue siendo muy fuerte a nivel global, pero va fluctuando. Entonces, tener esa visión, tanto para destinos como para hoteles, tener esa visión contextual de cómo afecta todo lo que está pasando a la posibilidad de que nos visiten, es un aspecto clave, que es un poco lo que nosotros también desarrollamos con nuestros clientes. Y por otro lado, otro de los grandes retos, que sería más micro, lo que he empezado por algo más macro, es mantener ese toque humano, ¿no? En un mundo tan tecnológico, y esto va más quizá a la parte hotelera, ¿no? ¿Cómo conseguimos mantener ese toque humano que llegue al cliente para que note un servicio, que le genere ese engagement, que le genere ese valor diferencial, que pueda generar esa fidelidad. ¿no? Esa fidelidad. Y esa fidelidad de cliente, que es lo que buscamos todos. No buscamos una visita puntual, buscamos establecer una relación, diríamos, continuada en el tiempo con nuestros clientes. Bueno, es un muy buen punto el que hablas, porque al final, como siempre han dicho en hotelería, somos personas al servicio, ¿no? de personas, con lo cual es importante poder utilizar siempre lo que decimos, la tecnología como un facilitador, pero sin restarle nunca al toque humano. Y lo remarco siendo una empresa de inteligencia artificial como somos nosotros y datos, pero es verdad que en este pabellón del conocimiento, que me gusta que le llamen así, porque temía que le llamasen el pabellón de la inteligencia artificial. Creo que un poco todos de la fatiga que llevamos del año pasado. El conocimiento se basa en información, y la información se basa en datos, ¿no? Es verdad que la inteligencia artificial nos está ayudando muchísimo a extraer información sobre datos, pero no nos olvidemos que al final lo que necesitamos es conocimiento y humanos que tomen decisiones. Y al final nuestros clientes van a ser humanos. Entonces esa parte de esa capa, de ese toque, de llegar a lo que realmente conecta con una persona, creo que es súper importante que mantenga y que desarrollen
incluso más muchas empresas hoteleras. Pues muy bien, la verdad que es muy interesante siempre que las tecnológicas tienen este toque humanístico y la verdad que es la tendencia de siempre, es decir, la tecnología sí, usada para lo que necesitamos, con un dato limpio, ¿no? Con una gobernanza clara del dato, pero siempre sin restar al sector humano. Pues nada, es muy bueno empezar este año con un propósito así, sobre todo de dónde venimos. Pues muchas gracias, Carlos, de nada, a vosotros. por tu aportación y que, bueno, que tengáis un Fitur excelente y un mejor año. Igualmente, muchas gracias. ¿Cuáles son los retos para los hoteleros en el 2026? Nos va a contestar a ello Alejandro Lista, que es el RVP de Amadeus para el sur de Europa. Alejandro, gracias por unirte. No, gracias a ti, Florencia, y a vosotros por contar con nosotros. Bueno, pues a ver, en cuanto a cuáles son los retos que tendrán los hoteles en 2026, yo creo que seguirán teniendo los mismos que han tenido, y la ocupación y segmentación y llenar las habitaciones. Pero yo creo que uno de los grandes retos este año es cómo personalizar la experiencia de los clientes, ¿de acuerdo? Y ahora, pues con el añadido de la inteligencia artificial y cómo tienen que estar preparados, tanto a nivel de su presencia online como sus campañas de marketing, que tienen que ajustarse mucho pues, a las búsquedas que hace el cliente a través de sus redes sociales o a través incluso de los bots o de los buscadores. Yo creo que eso es uno de los retos que tienen los hoteleros, un poco también para adaptar su contenido a este tipo de búsquedas, ¿no? Y por supuesto para las campañas de marketing digital va a ser vital que se les encuentre y cómo hacerse atractivos para que esa experiencia, a pesar de que sea por unas búsquedas muy, digamos, personalizadas del cliente, muy específica, que nuestro contenido y esas campañas ayuden a generar demanda y tráfico hacia sus propias webs y además convertir esa demanda en reservas. Yo creo que eso es uno de los digamos, retos que van a tener los hoteleros durante todo el año. Durante todo el año, sí, sí. No, yo creo que y en el futuro. No, absolutamente. Yo creo que la parte de las experiencias es muy importante, el conocimiento de los clientes. Yo creo que nos encontramos en un momento donde la personalización de la que llevamos años hablando, la experiencia y luego el dato, ¿no? La tecnología está al servicio, en este caso del hotelero, para poder ofrecer esa experiencia al cliente. Porque sí es cierto que la personalización llevamos años hablando, pero ha habido puntos que ha sido un poco difícil bajarlo a tierra, ¿no? Con lo cual probablemente este sea un año donde se concreten muchas cosas, como el impacto de la inteligencia artificial en el día a día de la gestión hotelera. Sí es cierto que hay muchas herramientas que han trabajado con inteligencia artificial en el pasado no generativa, y el año pasado se ha hablado mucho de este tema, con lo cual veremos, como dices tú, cómo puede ayudar al final a vender más, ¿no? Sí. Correcto, y además has mencionado algo que yo creo que es importante, y es el dato, ¿no? Y cómo por ejemplo, en Amadeus nosotros proporcionamos el dato tanto a las agencias, pero obviamente a los hoteles, los datos desde el tráfico aéreo, el tráfico, la demanda que se está generando para los hoteles, los precios, etcétera, con lo cual es cómo integrar ese dato también con inteligencia artificial y haciendo data feeds, etcétera, para que realmente responder a las necesidades tanto de demanda como de necesidades del hotel para mejorar su precio medio, su ocupación, etcétera. Yo creo que es un punto también importante, cómo nos va a ayudar el dato a dirigir esa demanda y optimizarla. Ya no solo recibir reservas o recibir demanda, sino qué es lo que necesitamos en cada momento para cada segmento. Yo creo que eso es uno de las áreas sobre las que estamos trabajando también y que estamos bastante optimistas en todo lo que estamos lanzando a través de nuestro Travel Intelligence para el sector hotelero, que creo que viene con muchas novedades como Amadeus Advisor, donde realmente el cliente pueda obtener información del dato que estamos ofreciendo de forma rápida, ágil, de lo que necesita, y no tener que a lo mejor entrar en un informe completo a revisar totalmente. todo, ¿no? El dato sigue siendo el rey, con lo cual al final siempre será esté el rey. limpito y ordenadito para que nos ayude a tomar decisiones. Exacto. Pues nada, muchísimas gracias, Alejandro. No. La verdad que ha sido interesantísimo. De hecho, yo te invitaría a hacer un podcast casi sobre el concepto del dato para ver hacia el final de año cómo ha evolucionado, la previsión que teníamos en inicio y cómo ha evolucionado y qué se ha implementado y quién lo está implementando de una manera que puedan ser las mejores prácticas. Encantado. Así que bueno. Muchísimas gracias por tenerme y nada, aprovechar nuestro partnership para generar muchísima demanda a los hoteles. Muchísimas gracias, Florencia. Gracias a ti. Bueno.
Bueno, y así llega a su fin todo este recopilatorio de vídeos que os hemos hecho para empezar el año, pero también para que todos vosotros hoteleros sepáis qué es lo que piensan tanto clientes como partners de Shiji sobre los desafíos y los retos de este nuevo año que ahora empieza. Recordad que siempre estaremos cerca de vosotros desde Shiji en cualquiera de los productos que necesitéis del grupo. Así que gracias por escucharnos y que tengáis un feliz 2026.